Dudas que se hayan planteado sobre lo que vimos la semana pasada. Si me dicen que no tienen dudas, me están No. remintiendo. O sea, todo mal. Sí, yo tuve varios inconvenientes al plantear los ejercicios 4, 5 y 6. Ajá, Va, del 4 sobre todo, bien. que, bueno, creo que era binaria porque era Era de de asignación. decisiones, claro. Ujú. Claro. Y bueno, y ese podrá, se nos podrá tirar alguna ayuda o algo. No, no, es que Nosotros ahora con vamos mi a hacer grupo, esto. Ah, bien, bien, bien. Decime, decí. con mi grupo hemos planteado también el 4 y creo que lo hemos resuelto bien. Bueno, listo. Porque era parecido a un ejemplo que vimos con el profe el martes. Claro. Así. Sí. Era incluso un poquito más fácil, digamos, con menos datos. El profe tenía más datos. Así que Claro. creemos que está bien, digamos. No sé. No, la cuestión, ya les digo, de ahora en más es puro entrenamiento en modelado. Yo les voy a pedir que no se acostumbren a buscar ejemplos parecidos, a no ser que estén perdidos en la vida. O sea, que así que no tengan idea de qué se trata, en ese caso traten de buscar algo parecido, pero ustedes, la metodología esta de identificar los elementos, a partir de los elementos no controlables, a partir de eso deducir las variables, o sea, ese procedimiento lo tienen que incorporar, porque el día que se encuentren con acá hay mucho texto, mucho enunciado que es confuso. Pero sobre todo, si alguna vez tienen que armar, modelar para aplicar programación lineal, ahí van a tener que entender el escenario. No les va a servir buscar algo que sea parecido, porque quizá eso parecido en el enunciado sea parecido, pero finalmente en el objetivo que persigue no. Les digo, hay muchísimo enunciado que tiene incluida, por ejemplo, la palabra transporte y no se trata de un problema de transporte. Hay mucho enunciado que dice dieta y no es un problema de dieta. Por eso les digo que no se acostumbren a tomar cosas, digamos, a copiar, ¿no? Sino que se acostumbren a producir. ¿De acuerdo? Bueno, el Profe, primero, sí, decime. con nuestro grupo estuvimos haciendo los ejercicios y queríamos saber si estaban bien. Sí, sí, Después ahora vamos podemos a... mostrar. Por supuesto, sí, eso es lo que vamos a empezar a hacer. Bien. Y mientras tanto, ¿les ha servido de algo la tabla esa de la presentación, las tablas de cada uno de los modelos? Sí, profe. Por Sí, ejemplo, el profe. transbordo lo entendí Eh, mucho para que con mi grupo lo hagamos el número 2. Ajá, Lo entendí mucho con la tabla esa. bien. ¿Alguien más? Era más que nada razonamiento, profe. Es que todo Para esto es hacerlo. razonamiento. Sí. La tabla, Créanme, como usted decía, era como que nos iba a servir así nomás, pero que todo es razonamiento, porque uno lo razona y después lo ve y es exactamente lo que dice la tabla, digamos. exactamente, pero ya les digo, todo lo que es programación lineal, como es modelado, entonces la ciencia, o sea, la clave la tiene cada uno. Si yo ya les doy un problema y les digo, o sea, que cada uno lo haga individualmente y luego que lo muestre, todos van a llegar a una solución, pero seguramente va a haber diferencias en el orden en el que etiquetan las variables, o en el orden en el que ponen las restricciones. O sea, nunca va, pero es imposible que haya dos planteos que sean idénticos. Siempre va a haber algo, aunque sea uno le llama una variable de una manera y otro de otra, siempre, siempre, siempre hay diferencias. O sea, en esta materia, en este tipo de planteos, por ejemplo, la cuestión de la copia es, ¿cómo les explico? Que con solo mirarlo uno se da cuenta si está clonado. ¿Sí? Entonces, por eso es que, digamos, la técnica esta de dar un problema para ser resuelto durante un fin de semana, por supuesto que son problemas con cierto nivel de complejidad, pero
sobre un fin de semana completo, a mí no me, no me molesta si hay interconsultas, siempre y cuando los planteos sean propios, ¿sí? Y de hecho que en esta cátedra, en una época hacíamos exámenes finales así. Entregábamos el final el viernes y el lunes, que era la mesa, se presentaban digamos, con el planteo, la resolución, etcétera, etcétera. Digo, no hay problema. A mí no me da, digamos, no se me ocurre la versión de copiar está mal. No digo que plagiar esté bien, digo, copiar, consultar, etcétera, etcétera, eso no está mal, ¿sí? Entonces nuestras evaluaciones no tienen como el fantasma la cuestión de la copia. Si alguien ha escuchado alguna vez de gente de años anteriores, yo puedo dar un parcial e irme. Y me voy, qué sé yo, 15 minutos, media hora, hago cualquier cosa y recién vuelvo. La copia es una decisión personal que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una decisión de mediocridad, de no querer aprender. Y yo con un instante, un suspiro en la vida de ustedes no se lo voy a hacer cambiar. Entonces, digamos, estamos entre gente grande. Esa es mi premisa. Y estamos con gente que quiere aprender, y de paso mi desafío es que les guste la materia. Y digo, el incentivo, ¿no? La estimulación tiene que venir de mi parte, porque yo creo que cuando uno entiende que un conocimiento le puede servir, entonces ese conocimiento es construido con gusto y de una manera sustentable. Entonces, esto capaz que no lleguen a hacer estrictamente investigación operativa, pero la manera de razonar, la manera de pensar las cosas, les puedo asegurar que les va a servir. Es una manera muy, muy metódica, muy organizada de plantear, ¿sí? Bueno, empecemos por el primero. ¿De qué era el primer problema? A ver, Leonel, Sí, era sí, de profe. transporte, sí. Transporte. ¿Has podido hacerlo? Sí, ¿Sí? sí. ¿Con el equipo? Eh, Fui consultando, pero no, generalmente lo estuve pensando yo para entender algunas cosas. Ajá, bien. ¿Quieres mostrarlo? Bueno, Bueno, ahí está, ahí te pongo de coanfitrión. bueno. Y yo les voy a pedir que todos los que vean alguna diferencia, alguna duda, porque la otra parte del entrenamiento de esta materia es entender al otro, entender el planteo del otro. Por eso es que me interesa mucho esta cosa de compartir, de que vayamos viendo qué hacen los demás, porque es un muy buen entrenamiento para un ingeniero en sistemas. Bueno, entonces, este problema que era de De dos fábricas ujú, que ofrecen unidades de productos, no sé qué será, ujú, para enviar a las distintas mayoristas sí, que requieren de 8.000, 7.000 y 9.000 unidades de esos productos. Y bueno, acá muestra la matriz a través de un cuadro. que habíamos dicho que eso se llama matriz de costos, a Exacto. donde teníamos los lados derechos en la última fila y en la última columna, y teníamos los coeficientes económicos en los elementos de la matriz, los elementos centrales de la matriz. Sí, ¿Sí? claro. La otra cosa, acuérdense que acá nos da la pauta, cuando uno encuentra los coeficientes económicos, inmediatamente puede identificar las variables de decisión. ¿Sí? Entonces, Sí. sabemos que en este caso la cantidad de variables de decisión
son 6, ¿sí? Porque tenemos 6 coeficientes económicos, y también podemos ver la cantidad de restricciones que surgen, que como tenemos 2 oferentes y 3 demandantes, ya sabemos que son 5. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí tenemos como disponibilidad u oferta, Leonel, Sí, espera que lo puse acá, que era esto. Ahí está. listo. Bueno, tenemos el costo de enviar, de enviar un producto de la fábrica F al mayorista, Ujú, que va a ser de 3 pesos, bueno, y así, bueno, de la fábrica F al mayorista M va a ser 4 y así sucesivamente. ajá, Acá tenemos la función objetivo, que yo acá le puse X11, que envía de la fábrica F al bien, mayorista D, como para simplificar un listo. poco, si no era muy largo. Bueno, yo les decía la otra vez, capaz que subindicar las variables con FD me da la posibilidad, me da la facilidad de entender que es de la fábrica al mayorista, de la fábrica F al mayorista D. Porque si no tenés que tener la tablita ahí, digamos una tablita de Claro, conversión, entonces sí, la sugerencia, no quiere decir que está mal, pero la sugerencia es usen mnemotecnia, usen cosas que ustedes entiendan de qué se trata, porque ya van a ver con los problemas que les doy para la semana que viene, ahí les va a ser muy útil tener otros nombres para las variables. Inclusive, acá en vez de X, FD, podría llamarse directamente FD. Listo. también. O sea, Sí, pueden usar cualquier nombre de variables. Nada más les sugiero que busquen nombres que les evoquen directamente, o sea, que sean muy representativas, que no necesiten tener, digamos, que estar traduciendo. ¿Sí? Sigamos. bueno, acá en la función objetivo tenemos el costo del envío en pesos por unidad, por Ujú, va a ser la cantidad del envío, está en unidades. Y así la suma de todas las variables, todos los coeficientes, y se trata de minimizar el costo, el costo unitario de los envíos. ujú, Acá tenemos las restricciones, donde está la disponibilidad de la oferta, donde tenemos que el envío de la fábrica F al mayorista D más la suma de la fábrica F al mayorista M sería de toda esta fila, tiene que ser menor o igual a 16.000, que es lo que produce la cantidad de productos que produce la fábrica S. ujú, Bueno, acá tenemos el similar, donde bueno, va a ser de la fábrica B al mayorista D, la fábrica B al mayorista M y la fábrica B al mayorista N, va a ser ujú. menor o igual de lo que produce. Acá tenía una duda, pero creo que en la demanda, porque es lo que requiere en realidad. Ujú. Tenía dudas si era igual o mayor o igual a 8.000. Bueno, yo les voy a decir, en general en la bibliografía, cuando aparece la demanda, les ponen igualdades, porque dicen, les Exacto, tengo que mandar exactamente lo que necesito. El exacto. problema es que si podría llegar a darse una infactibilidad. Inclusive, cuando yo controlo, cuando yo verifico que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales, entonces no hay diferencia si uso desigualdades o igualdades en las restricciones. Ahora, si no es ese el caso, yo siempre recomiendo usar desigualdades, porque de última, la slack es 0. O sea, si Claro, le manda exactamente lo que necesite, la slack queda en 0, chau, no afecta en nada. Pero si no ocurre eso, si por ejemplo ustedes tuviesen una oferta general, global, menor que la demanda, entonces no podrían llegar a satisfacer la demanda si ponen igualdades. Y en ese caso les daría infactible. claro, claro. Si uso desigualdades, me diría
¿Cuánto es lo que me falta? Y de última, querría decir, mira, comprá a un competidor y mandalo, para que no pierdas un contrato, por ejemplo. Exacto. Bien, bien. Sí, sí, por eso también lo hablamos creo la semana pasada, con había un problema de demanda máxima, Sí, donde también surgió esa duda también. Pero bueno, Sí. me guié de eso y creo listo, que tiene sentido. listo. Usted decía, profe, puede ser que es como un piso eso, que nosotros Exacto. trabajamos. Y de ahí para Exactamente. arriba puede haber más. Exactamente. Entonces, cuando, si pudiese, digamos, si mando más de lo que me han pedido, quiere decir que, repito, o ese exceso lo acepta el cliente, o ese exceso quiere decir que son cosas que quedan en el depósito de una fábrica. Quiere decir, si mandaba de F a N y hay un exceso, entonces quiere decir que en la fábrica F queda, digamos, un poco de productos sin repartir. ¿Sí? Bueno, Así ¿y es. has podido correrlo? No lo pasé al Excel todavía. ¿Alguien pudo correrlo? Yo lo tengo en el Excel, pero Sí, profe. Bueno, ¿quién quiere mostrar? Nosotros en el grupo. Yo, que es... ¿Quién era? Que no he podido llegar a ver quién se ofrece. yo también. Bueno, no sé quién. Nahuel, yo, Nahuel. Martínez. La web pasa lo ¿Sabés mismo. qué milagros te va a dejar a vos el otro que es más complicado? Bueno, O hagamos al revés. si quieren. No hay problema. pasarlo vos. Por ahí tenemos ganas de explicar el otro también, profe. Ahí. Bueno, Bueno, no sé cómo Sí, quieren. por listo. eso. Ya estás, Nahuel. Arranque nomás. Ok. Pero mientras tanto, ¿se van divirtiendo con esto? Digamos, por lo menos les genera un poquito de adrenalina, un algo. No sé si te vio la pantalla, profe. Sí, se ve. ¿El Excel? Sí, Ah, yo bueno, acá necesito lo que hemos no se planteado nosotros aburran. en el... Ajá, Bueno, acá lo hemos planteado en el Excel. Puse acá lo que viene a ser las variables de decisión. Pero yo puse X1, X2, X3, X4 y hasta 6. bien. Pero esa la definí acá como cantidad de unidades de enviar del mayorista de la fábrica F, así. Bien. Acá puse los costos de envíos de cada uno. Y Sí, yo puse un 1 en cada uno donde se cumple la restricción de la oferta y de las demandas. Que se ajá, cumple que sea menor o igual a 160.000, menor o igual a 120.000, y la restricción de la demanda que sean mayor o iguales a 80.000, a 70.000, a 90.000. bien. Esto acá Eso nos sirve mejor para escribirlo al modelo, las restricciones más claras, digamos. Queda Ujú. mucho más claro al pasarlo, digamos. Exactamente. Porque aparte, disculpen, es muy frecuente que las matrices resultantes en programación lineal sean matrices muy raras. Digamos, acá ya comienzan a aparecer ceros y más adelante van a aparecer muchos más ceros. Así que es una manera muy ordenada, y a esto me refería con lo metódico. Si ustedes, esto es una visualización muy clara de todo el modelo, porque ahí van entendiendo quiénes son, por ejemplo, acá las variables que realmente intervienen en esa restricción y cuáles no. Bueno, seguí. Y bueno, entonces lo que hicimos, bueno, cargamos los datos en el solver, que Ujú. viene a ser la función minimizar, que era esta, que vendría a ser estas operaciones, la suma de cada una. Bien. Esta era nuestra variable de decisión, que vienen a ser las cantidades que nosotros vamos a enviar de una fábrica a mayorista. Ujú. Y bueno, nos dio estos resultados, que lo mínimo que nos íbamos a gastar en costo iba a ser 940.000, y Sí. no teníamos, cumplíamos con toda la demanda, al tener un excedente cero, cumplíamos Ujú. con todo. Sí. Con lo ofrecido también de la fábrica B, ofertábamos todo justito, no nos queda nada, solamente la fábrica F donde nos sobraba 40.000 unidades en el Ajá. depósito, en la fábrica. Bien.
Y pueden ver cuál es el costo reducido de esa, o sea, qué condición se debería cumplir para que esos 40.000 productos no queden en la fábrica F, o lo que es, diría, o por qué quedan esos 40.000 productos en la fábrica F y no en la B. Porque la gente no requirió de ese tipo, puede Está ser. bien, pero podría ser que los 40.000 en vez de quedar en la fábrica F, queden en la fábrica B. Claro. Está claro que hay diferencia entre oferta y Sí. demanda, ¿sí? Sí. Pero ¿por qué quedan en la fábrica F para enviar a quién? ¿A 3? ¿A 2? F. No, a 3. ¿Qué es 3? ¿M? Al mayorista M, sí. Al mayorista M. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no quedan esos 40.000 ahí colgados en esa ruta y no en otra? Porque es más barato con la fábrica B que con la fábrica F, es un peso más barato. ¿Y Según la qué tabla. debería cambiar para que sea conveniente, para que cambie esta solución? Y reducir el Reducir los costo de costos de fábrica envío. F, por ejemplo, yo supongo, no sé si estará correcto, pero si también el costo se reduciría a 3, habría competencia, digamos, entre la fábrica B y F. Claro, podrían estar pidiendo más para la fábrica F que para la fábrica B, quedando algunos en la fábrica B. O sea, acuérdense que la cantidad de rutas usadas, ¿cuántas tienen que ser? ¿Cuántas variables básicas tienen que aparecer en este modelo? Chan. 5, 5. ¿Por qué? por la cantidad de restricciones. Exacto. Como había 5 restricciones, entonces tiene que ser 5 variables básicas. Eso quiere decir que seguramente si cambiase el coeficiente económico de esa ruta, entonces podría mandar un poco por ahí. ¿Está bien? Igual siempre, como la diferencia entre oferta y demanda son 40.000, siempre va a haber 40.000 que estén, digamos, sobrando. ¿Sí? Pero podría ser que cambie el uso de las rutas, si cambiase el coeficiente económico. Esto es, tengo que mirar el costo reducido asociado a esa ruta para entender cuánto menos debería costar mandar cada producto por esa ruta para ocuparla, justamente. ¿Sí? Ah. Bien. Entonces, esa ruta que está ahí, digamos, sin ser usada, dice que cuesta 6 pesos mandar cada uno de los productos. Entonces, para que entre a competir, ¿cuánto deberían cobrarme? Decías vos, Franco, recién. Sí, un peso menos, 3, para que haya competencia. ¿Cómo 3? O sea, Ahí un peso tenemos, menos. o sea, 5 o menos. ¿Sí? Claro, Porque a ver. ahora lo que queda colgado es porque cobran 6. ¿Me está preguntando sobre el mayorista M? Ah, no, sobre el mayorista N, disculpe. Sobre Sí. la ruta. Porque Sí. acuérdense que no se trata de origen y destino, sino de rutas. De ruta, de B a M, de F a N, o sea, estamos hablando de rutas. Entonces, para que esa ruta sea usada, debería bajar su costo de envío por lo menos un peso. Porque si costase 5, estaría en iguales condiciones. Con menos que 5 entra como por un tubo. O sea que eso me serviría, por ejemplo, para que la fábrica F diga, mira, yo te voy a hacer una bonificación y te hago un descuento, por ejemplo. ¿Sí? Cuestión que el proveedor elija recibir esos
40.000 desde la fábrica F y no desde la fábrica B. ¿Se entienden cuáles son, digamos, para qué sirve eso? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? ¿Pasamos a Milagros? Con el número 2. A ver que den cuenta. Con el número, perdón, no es el... Sí, el 2. Ya está, Milagros. Bien, la comparto. Vayan pensando quién va a compartir el número 3. ¿Ahí estás? Sí. Bien. Hice un dibujito para más o Ujú. menos tener una idea del problema, porque era medio más complejo que el anterior. Ujú. José Miquel, ¿lo vas a leer vos? Bueno, yo lo he enunciado. Bueno. Dice que una empresa tiene en su red logística con 2 fábricas y 2 centros de distribución. Digamos que una fábrica va a un centro de distribución. Son 2 fábricas y 2 centros de distribución. Sí, Bueno, 2 fábricas y 2 centros. bien. Una de las fábricas puede producir 150.000 unidades por semana. Y la otra 95.000 por semana. Ujú. 95.000 unidades por semana. Además, su capacidad de despacho por cada ruta es de 65.000 Sí. unidades por semana a cualquier destino. Bueno, ahí está el gráfico. Dice, en el gráfico se muestra la cadena de suministro, que ahí lo ha hecho mi compañera, con la oferta y la demanda y los costos unitarios de distribución de cada ruta. Bueno, dice que se pide el plan de la logística que minimice los costos de distribución. Digamos, Bien. cómo hacer para que Ujú. sea menor. Profe, me estoy dando cuenta que justo en este problema, no sé si habrá puesto mal las restricciones o algo, no me da una solución, un punto. No sé si alguno de mis otros compañeros hicieron para saber si les da o no. ¿Qué quiere decir Porque un punto? porque a mí cargando, por ejemplo, no me da una única solución. Ajá. Me sale esto. Bien. Analicemos Explico el las planteo. restricciones. Sí, Bien, bueno. veamos las restricciones. Bueno, ¿Cuántas restricciones les quedaron? son 6. De la oferta de la fábrica 1 y 2, los despachos por ruta y las demandas de la centro a cada uno de los lugares Bien, que a ver qué necesitan. opina el resto del equipo, del grupo. Yo con mi grupo tenemos 8 Falta una. restricciones. Ajá. Sí, Yo Falta tengo por, 7, profe. o sea, con 7 coincido, no quiere decir que quien ha dicho 8, o sea, no sé qué es la octava, pero capaz que está bien, no sé qué será. Acá No, lo se importante... confundió, no. Son 7. Son 7, bien. Porque me necesitamos falta. representar, mira, desplazarlo un poquito para ver el gráfico que hiciste. Hay 2 restricciones de oferta, que son de F1, dice, porque F1 puede mandar como máximo 95.000 productos entre lo que manda a C1 y lo que manda a C2. Una restricción. Luego dice, F2 puede mandar como máximo 150.000 entre lo que manda C1 y C2, segunda restricción. Si quieren, pasamos abajo. Dice, D1 puede recibir como máximo 45.000 entre lo que le manda C1 y lo que le manda C2. D2 Sí. lo mismo, D3 lo mismo, y ahí tenemos 5. Y luego, como los C1 y C2 no se pueden quedar con nada, tengo que expresar que lo que recibe C1 tiene que ser exactamente igual a lo que envía C1. O sea,
lo que recibe desde F1 más lo que recibe desde F2 tiene que ser igual a lo que manda hacia D1, a lo que manda hacia D2 y lo que manda hacia D3. ¿Se entiende, Milagro? Sí, bien. ¿Sí? O sea, este despacho ruta que tenés ahí, o por ruta, esa es la restricción que está mal. Porque vos en Claro. esa restricción vas a tener el primer uno bien, el segundo dice F1, C2, esos Claro, van es tal con cual. Sí. positivo. Luego vas a tener F2 a C2, no. Claro, y ahí tiene que quedar igual, ¿sí? O con signos negativos, D1, ¿cómo le llamas? C1 a D1, C1 a D2, C1 a D3. ¿Alguien lo tiene hecho de los que tenían hechos con 7? ¿Quieren mostrarlo? No, profe, si quiere. Franco. Bueno, veamos. ¿Pero has entendido, Milagro? ¿Cuál es el cambio que tiene que hacer? Sí, sí, ¿Y sí. José? Sí. Bien, listo. Veamos el de Franco. Listo, Franco, para mostrar. Primero hay que comparar si Estamos, lo sobre todo. estamos a menos que un minuto. Cierro esta reunión y empezamos con la otra. ¿Quieren? Bueno. Listo. Ejercicio maratón. No sé si se ve. A ver, Sí. se me quitó el zoom. Ahí está. Ahí me está diciendo que Luciana Martínez ingresó a la sala. La admito. No sé si usted también tiene el mismo. Ya se está uniendo, así que... Bien, disculpe. Bien, bueno, las restricciones que vi yo, bueno, fueron las dos de oferta, las 3 de demanda, y los 2 de balance, como había 2 centros de distribución, no tengo el gráfico a mano, pero... No importa, pero lo tenemos en... Y yo como los planteé acá, era, como usted en el video que había subido, me guié también en base a ese, el video que te subió al aula, que tuvo con otra comisión, lo que hacía era una restricción de igualdad, en donde usted al segundo término lo pasaba para este lado como negativo. Entonces yo acá lo planteé en cada variable como un -1. Bien. Y bueno, y entonces apliqué el solver y me dice que acá tengo la matriz de costos, se la veo ahí a la derecha. Entonces dice que de cantidad de enviadas de la fábrica 1 hasta el centro de distribución 3, se mandan 50.000 unidades. De la cantidad de enviadas de la fábrica 2 hasta el centro 4, se mandan 80.000. Desde la cantidad de enviadas del centro 3 hasta el demandante 5, se mandan 50.000, que son de la primera fábrica. Y luego se dividen, estos 80.000 se dividen al demandante 6 y al demandante 7. Y bueno, y no nos dan excedentes en las demandas, o sea, se cumplen, los balances se cumplen, y tenemos slacks en ambas ofertas. En la primera fábrica tenemos un slack de 100.000 unidades, y en la de oferta 2 tenemos 15.000. Bien. Acuérdense, disculpas antes de que sigas, acuérdense que en estos problemas, en todo esto, lo que es programación lineal entera, no hay análisis de sensibilidad, pero sí se puede interpretar costos reducidos y precios sombra para proponer mejoras. Bien. ¿Sí? Entonces, análisis de sensibilidad, no, pero sí puedo identificar claramente, por ejemplo, como en el caso anterior, qué hacer para sí usar una ruta, y eso estaría digamos, en interés de quien se queda con stock,
por ejemplo, qué debería hacer para poder mandar las cosas igual, para que sea competitivo, ¿sí? Porque acá estamos hablando de transportar cosas, pero tranquilamente podría ser vender. O sea, no hablar del envío solamente, sino de la transacción. O sea, yo podría modelar transacciones, o sea, de qué manera vendería. Esto es como, por ejemplo, no modelar el costo de transporte de grano desde diferentes puntos del país, o sea, el costo de transporte, sino cuál es el valor que va a tener el grano ese puesto en puerto, por ejemplo. Si alguien ha escuchado alguna vez esa terminología, porque hablan, por ejemplo, que la región de la pampa húmeda es competitiva, por ejemplo, en soja, con respecto a Salta, digamos, al norte de Argentina, por los costos de transporte. Entonces, ahí podría estar poniendo en mi matriz de costos los costos de transporte, pero también podría poner, por ejemplo, para un empresario que tiene campos en la pampa húmeda y en el norte argentino, saber cuál es la utilidad que tiene su producción desde cada uno de los puntos. De modo tal que le podría permitir saber cuánto menos le debería costar producir en el norte, o digamos, qué cosas podría hacer, qué estrategias podría adoptar para que los cultivos del norte sean competitivos, ¿sí? Digo, esto de modelar con transbordo, con transporte, no quiere decir necesariamente que se modelen los desplazamientos, sino que yo podría modelar transacciones. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este problemita de transbordo, perdón? Sí, yo, profe, no Sí, entiendo profe. bien lo de el balance, la restricción del balance. Bien. El balance, ¿lo querés explicar, Franco, o alguno del grupo? Lo hice solo, pero si quiere trato de A explicarlo ver, como yo lo entendí. a ver, dale. Que cada centro de balance, o sea, vos tenés la persona que envía, por ejemplo, que sea la fábrica en este caso, lo recibe un centro de, ¿cómo era? Un centro de, De de distribución. distribución, muchas gracias. Un centro de distribución que distribuye a los distintos demandantes. Entonces, vos ya sabés que todo lo que entra en un centro de distribución se lo tiene que enviar sí o sí, y el centro de distribución no se queda con ningún objeto o producto. Por lo tanto, ya tenés la restricción de que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, que es lo que se ve acá. Esto sería todo lo que entra, en este caso sería en el primero, en el que está arriba. Esto será lo que entra y esto será lo que sale. Y esto, como me queda del otro lado de igualdad, lo paso para este lado en negativo. Y es por eso que yo no sé si estaba bien, pero la profe creo que me dijo que sí, que por eso lo planteé como -1. Porque Disculpa, menos... y esto es porque los términos independientes en programación lineal, perdón, los lados derechos en programación lineal siempre son términos independientes, entonces no puedo tener variables del lado claro, derecho. cierto. Entonces hay Claro. que hacer pasaje de términos, esto es, por ejemplo, restar en ambos miembros. En el lado izquierdo se anula el positivo con el negativo, y en en el otro lado te quedan los negativos, Claro. por ejemplo. Bueno, y el negativo ese te afecta a todas las variables estas, por lo tanto, yo le di el valor de -1. Y bueno, y el solver lo reconoce y se aplica, y te lo soluciona. Y Y el bueno, como sentido... lo mismo pasa en el C1, también pasa lo mismo en el C2. Exacto. Y el sentido que tiene es lo que decía Franco recién, que los centros de distribución esos no se quedan con nada. Los centros de distribución esos son como que pasan de mano solamente, reciben y envían. No está Por lo explícito tanto, no está explícito en el enunciado, pero con un poco de análisis se lo podría ajá, llegar, se puede llegar a eso, digamos. exactamente. Sí, Profe, porque al principio yo lo disculpe. hice sin eso y no me daba solución. Solo. Listo. Profe, Sí, decime.
¿Qué pasaría con el tema que dice acá, que su capacidad de despacho por cada ruta es de 65.000 unidades por semana a cualquier destino? Eso yo lo tomo como otra restricción. Esa es la octava que decís vos. Me había olvidado Claro. de eso. Me había olvidado de eso. Sí, entonces, vuelve Es entonces una restricción eso, profe. Claro, eso también es una Bien. restricción. No sé si quiere compartir para que nos muestre. A ver, veamos. Ya lo Solo pongo. vamos a plantear el modelo nosotros. Nahuel, ¿vos vas a compartir? Profe, Bueno. nosotros tenemos con la restricción de 65.000 resuelto con el Excel. Bueno, veamos. Ahí te lo puede Entonces, mostrar. ¿Franco o Nahuel? ¿Cuál de los dos quiere? Díganme, así los pongo. Bueno, nosotros. Bien, veamos. Ahí va Franco. Listo. Somos varios Francos acá. Perdón, Franco Gallardini. Sí, no problema. Profe, Perdón. una cosita nada más que quería aportar. Esto está, digamos, los ejemplos y cómo ir resolviéndolos. También está en el libro de Anderson, en la programación lineal, en los problemas de asignación. Por si alguien no entendió, digamos, que puede ir al libro y lo va a entender tal vez con una lectura más lenta, entenderlo mejor. Porque aparte, nos acordamos que la metodología de esta materia es estudiar para venir a las reuniones, a las clases, como hacer consulta. Estas son como clases de tutorías, no son clases expositivas, son clases a donde los que trabajan son ustedes. Yo trabajo poquito, a veces hablo mucho, pero trato de no hablar tanto. Así que gracias, Nicolás. Y para los que no venían estudiando muy mucho, sepan que están los libros, están en PDF, hay tutoriales, o sea, está lleno de material de esto. Sigamos. Franco, te escuchamos. Nosotros lo que hicimos es ponerle como restricción que ninguna ruta podría enviar, o sea, más de 65.000. Eso es lo que entendimos del enunciado, que la capacidad por ruta era de 65.000 unidades por ¿cómo se llama esto? Por ruta. Ajá. Y eso hace que tengan ¿cuántas restricciones? Muchas. Ajá. O sea, tenemos... las 7 que tenían antes, más una por cada nodo. Claro. Uno por cada rama, perdón. No. De ahí, bueno, y también teníamos la restricción, no entendí más o menos bien esa del balance que explica Franco. Nosotros tenemos esta restricción que es que lo que envía el despacho no puede ser mayor a lo que recibe. ¿Qué es el despacho? No quise decir despacho, quise decir el centro de distribución. Bueno. Que lo que envía el centro de distribución hacia las demandas. Eso, a ver, lo que ahí yo estoy viendo, no sé cómo lo has expresado, porque yo estoy viendo el contenido, 65.000 recibidos, 65.000 enviados. ¿Cuál es la expresión, la restricción de eso? Nosotros pusimos esta restricción porque al comienzo, cuando lo hicimos correr, nos daba como a milagro, que es como que no salía nada de la fábrica y solamente enviaba desde los centros de distribución. Y nos daba muy poquito, o sea, el mínimo, y nos parecía muy raro eso, así que teníamos que buscar un ejemplo similar y hemos encontrado de que, o sea, para estar en el punto intermedio, que lo que envía al centro de distribución no puede ser mayor a lo que recibe. Y eso lo tomamos como restricción. F1 y F2 son los oferentes. Claro, las fábricas. Las fábricas. C1 y C2 son los centros de distribución. Sí. Bien. Esta sería la matriz de los centros de distribución con las demandas. De los centros de distribución. Bien. Entonces, lo que recién han mostrado, que estaba
esas restricciones de balance que le llamaba, a eso, o sea, esas restricciones tienen que estar sí o sí. Hay por ahí no sé si decir una mala costumbre, de, por ejemplo, suponer que si lo máximo que se puede enviar es 65.000, se envían 65.000. Y eso lleva a forzar a que por esa ruta se envíen precisamente 65.000. Entonces, lo que necesitan es el modelo que tenían antes, que mostró, ¿quién estaba mostrando? Franco, ¿verdad? Sí. ¿Sí? O sea, las 3 restricciones de demanda, las 2 restricciones de oferta, las 2 restricciones de balance o de transbordo, más estas condiciones de que por ninguna ruta, ninguna rama, puede llevar más que 65.000, que son estas que estás mostrando ahora. O sea, cuando dice que desde la ruta 1 hacia el centro 1 no puede ir más, no se puede mandar más que 65.000 y así sucesivamente, esas se tienen que agregar a las 7 anteriores. ¿Sí? Entonces ahí están, las 7 de capacidad de despacho de cada ruta, las 2 de oferta, que le pone capacidad de envío de la fábrica 1, las 2 de envío y recepción, que son las de balance, justamente, que dice que lo que manda desde la fábrica 1 al centro 1, más lo que manda de la fábrica 2 al centro 1, tiene que ser igual que lo que sale del centro 1, o sea, centro 1 al distribuidor 1, al distribuidor 2 y al distribuidor 3. Y finalmente las 3 de demanda, a donde dice que lo que piden los distribuidores 1, el distribuidor 1 tiene que ser 50.000 y eso llega desde el centro 1 o centro 2. Los 35.000 del distribuidor 2 que pueden llegar desde el 1 o el 2 y los 45.000 que llegan desde el 1 o el 2. ¿Sí? ¿Y eso qué resultado les da entonces? ¿Cuáles son las rutas que se usan? Bueno, desde la fábrica 1 solamente se va al centro 1 y desde la fábrica 2 solamente se va al centro 2 con la capacidad máxima. Y bueno, ya en el centro 1 se distribuye a la demanda 1, en el centro 2 se distribuye a la demanda 2 y bueno, el sobrante del centro 1 va para la demanda 3 y el sobrante del centro 2 iría para lo que es la demanda 3. Ajá. Creo que, bueno, ahí, como la demanda 3 tiene 45.000, sí, le estamos viendo todo bien. Bien. Ahora, ustedes fíjense que como acá están restringiendo, está cerrando la canilla, para decirlo de alguna manera, entonces por supuesto que el costo de este plan de embarque es menor. ¿Pero por qué? Porque lo máximo que pueden hacer fluir por toda la red son 130.000 unidades. Estas 130.000 unidades son muy diferentes de las, ¿cuánto es? 245.000 que tenían el plan de embarque de Franco. Porque como Franco no le había puesto esa condición de los 65.000 como tope, ¿sí? Entonces Franco enviaba todo. Y de esa manera tenía, ¿cuánto te daba? 700.000 pesos, una cosa por el estilo, el costo total. Franco. A mí me daba, no, me da menos que a él. Me da 485.000 de mínimo. 485.000, pero porque Sí. entonces está usando diferentes rutas. Sí, puede ser. Diferentes rutas con diferentes costos, ¿sí? De todos modos, ustedes fíjense que con la condición esa de que lo máximo que pueden salir de las fábricas son 65.000 unidades de cada uno, entonces el flujo en total son 130.000. Mientras que en el caso de Franco, el flujo total son los 200.000, no, 205.000 más o menos. Eran 40.000 las que quedaban sin destino.
Franco, Sí, sí, sí. Estoy ¿sí? viendo. Sí, creo que sí. A ver. Bien. O sea, cuando ustedes fíjense que al ponerle condiciones al oferente de un límite, un cupo, se ve obligado a usar rutas caras. Esto quiere decir, como tiene un Claro. cupo en la fábrica 1 y otro cupo en la fábrica 2, entonces tiene que compensar, diría, tiene que mandar equitativamente desde cada una de las fábricas, cuando es mucho más barato mandar desde la fábrica, creo que es desde la fábrica 1 que desde la fábrica 2. Sí, Digo, cada sí, vez que yo pongo condiciones o restricciones, tiendo a empeorar la solución. O sea, esta cuestión de restringir hace que las soluciones sean, si lo que buscaba era minimizar, que crezca, y si era maximizar, que se haga más chica. Y eso es porque cuando me pongo exigente, cuando comienzo a poner condiciones, por algún lado tiene que salir la diferencia, porque si no, naturalmente, no sé, un río iría por un cauce, y si comienzo a ponerle vallas, entonces obviamente que voy a enderezar el cauce, pero el costo de esas vallas se tienen que poner dentro, se tienen que incluir dentro del proyecto. Y eso es lo que viene pasando en este caso. Preguntas sobre... Tamara, ¿te quedó claro? Sí, sí, Ah, profe, ya ¿ahora entendí mucho sí? mejor, gracias. Bien. ¿Alguien más que le quede alguna duda? ¿Pasamos al siguiente? Yo, profe, me gustaría Sí. saber bien, en eso sería un límite superior, lo de los 65.000, pero aplicado a cada ruta, y cada ruta estaría formado por el envío desde la fábrica al centro de distribución, y del centro de distribución bueno, a lo que sea que envía, que no creo que no dice, a que envían, todo eso sería una ruta. No, no es una sola ruta. O sea, podemos Sí, hablar de pero un... una de las rutas. Estoy preguntando si Claro, todo eso se considera una de las rutas. claro, claro, claro. Cuando yo le pongo restricciones, por ejemplo, no pueden salir más que 65.000 desde la ruta, desde la fábrica 1, entonces eso está ya condicionando el flujo, o sea, por cuáles lugares va a tener que transitar, por cuáles rutas voy a tener que mandar ¿cómo se llama? Los productos. Y en ese caso, profe, ¿serían solamente 4 restricciones con ese 65.000? ¿O sería la combinación de las dos fábricas a los dos centros de distribución y No, al... la interpretación que tiene es que absolutamente por ninguna ruta, va a poder transitar más que 65.000 unidades. Esto equivale, ustedes han visto las balanzas para los camiones en los caminos. No. Yo las conozco, pero no las vi, nunca ingresé, digamos. Está bien, pero han pasado y ¿Qué han visto cosa, que decía profe? balanza para Ah, sí, sí, camiones, sí. Sí. ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Bueno, esas balanzas, esto sería una condición de ese tipo. Dice, podés mandar lo que quieras, pero sabelo que cada uno de los envíos que hagas no puede llevar más de 65.000 unidades. Claro, son control de 60 las y- empresas en los camiones. 65.000 kilos. O sea, son condiciones que vienen por, digamos, por alguna característica de la comercialización, de las vías, de los transportes mismos. O sea, alguna Sí, profe, o sea, característica te da entiendo, eso. entiendo que el objetivo del límite ese. Lo que no entiendo es por qué en este caso son en 10 restricciones. ¿Cuáles serían esas 10, digamos, esas 10 cosas o esas 10 rutas? ¿Cómo estaría formada cada uno?
¿Cómo estaría Son, formada cada una de esas rutas? es cada uno de las ramas, cada una de las ramas del grafo. O sea, Las aristas. las aristas, ramas, o ¿cómo más le llaman? Bueno, aristas. Si Listo, en profe. discreta Sí, le sí, llamaban listo. aristas, es una por arista. Perfecto. Ahí entendí. Gracias. ¿Listo? Vayamos al siguiente, ¿quieren? El siguiente era de... quién quiere mostrar el siguiente? Por nuestro grupo, profe. Sí. El ejercicio 3. ¿Vos lo vas a mostrar, Carlos? Sí, yo lo muestro. Listo. A ver, vayan contando de qué era el ejercicio 3. Bueno, el enunciado del ejercicio nos dicen que se disponen de bobinas de papel. Sí. Es de 100, de 80 y 55 centímetros. Y se quiere satisfacer una demanda de rollos de 45, de 30 y 18 centímetros. O sea, 150 para los rollos de 45, 200 para los de 30 y 175 para los de 18. Bien. Y digamos que el problema nos pide realizar una propuesta de corte sobre las materias primas, sobre las bobinas, para minimizar los desperdicios. Bien. Veamos. Ya comparto. Sí, no hay problema. Acá, en este problema, lo importante es que las variables van a representar materia prima, no van a representar productos terminados. Ustedes fíjense que siempre estábamos, digamos, lo que veníamos haciendo, siempre era representar en las variables a la producción, o sea, la salida. Si hablamos de un enfoque de proceso, entonces siempre pensábamos en la salida del proceso. En cambio, en estos problemas de corte, las variables van a representar digamos, la materia prima que entra al proceso y nos va a mostrar de qué manera se fracciona esa materia prima. A ver, veamos. Bueno, nosotros pues nos ayudamos con una tabla. Sí. Por ejemplo, en este caso B1, B2 y B3 representan a cada una de las bobinas. Bien. Y P1, P2, etcétera, representan, digamos, el patrón de corte aplicado en esa bobina. Perfecto. Por ejemplo, acá, digamos que B1, P1 significa que en la bobina de 100 centímetros aplicamos un patrón de corte en el que obtenemos dos rollos de 45 centímetros y nos queda un desperdicio de 10 centímetros. Y bueno, y así hicimos con o sea, considerando todas las combinaciones posibles. Bien. Pregunto, para los que están mirando, ¿se entiende esta tabla? Sí, profe. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces, Seguí bueno, entonces. sí. Bueno, entonces nuestra función objetivo, bueno, acá nos pedían que minimicemos los desperdicios. Entonces nuestra función objetivo va a ser de mínimo. Bueno, ya nuestros coeficientes económicos serían los desperdicios. Y bueno, digamos, por cada patrón aplicado en cada bobina. No sé si se entiende. Unas cuantas consignitas antes de pasar a otra cosa. En los problemas de corte, en la medida que yo tenga alternativas de corte, voy a conseguir las mejores soluciones. Por ejemplo, si acá Carlos, en vez de mostrar ¿cuántas son? Como 12, 15 combinaciones. 13. Bien, en vez de mostrar 13 combinaciones, hubiese mostrado la mitad, entonces les puedo asegurar que va a tener un peor resultado. O sea, va a tener un funcional más grande. Si él está tratando de minimizar, va a conseguir un funcional más grande. La otra cosa, si tuviese muchísimas restricciones, o sea, muchas alternativas, muchas, la otra cosa que se hace es elegir las alternativas que me dan, si estoy minimizando desperdicios, los menores desperdicios. Por ejemplo,
En este caso podría haber elegido, si hubiese tenido, ya les digo, muchas más combinaciones, solamente las que me den, por ejemplo, desperdicios del 5% o menos. O sea, que en el caso de los rollos de 100, de las bobinas de 100, que me den 5 centímetros de desperdicio o menos. Y digo, y las otras no me interesan. O que elegir, por ejemplo, las que dan desperdicios menores a 10 centímetros. Solamente esas. O sea, yo puedo usar diferentes criterios para seleccionar las alternativas e incluirlas en el modelo. En este caso, Carlos ha decidido incorporar todas las alternativas en el modelo y directamente digamos, que la resolución del modelo lineal les dé el resultado. Pero ya les digo que podría tener otros criterios para armar la función objetivo y para armar el modelo también. Profe, ¿hay un mínimo de alternativa por el cual podamos tomar? Porque aquí el compañero hizo 13, ¿sí? Como bien lo dijo él anteriormente. ¿Usted considerará que 6, por ejemplo, la mitad de eso? ¿O cuál es un parámetro como para tener referencia para a la hora de hacer este tipo de ejercicio? ¿Cuál es un parámetro? Que por lo menos cada uno de los productos terminados que quiero, y acá hablo de productos terminados, rollos de 45, de 30 y de 18, sean provistos por al menos 3 cortes. ¿Sí? Ustedes fíjense que el rollo de 45 es provisto por el corte 1, por el 2, por uno que está en la mitad que debe ser como el 7, y por otro que está en el número 11. ¿Sí? Entonces, por lo menos 3. Por lo menos. Porque si yo tengo, por ejemplo, un solo... a ver, acá estoy, por ejemplo, si eligiese el rollo, el corte... A ver, ya les voy a decir. Por ejemplo, el B1P5, ¿lo ven? B1P5, sí. Ahí está. Si eligiese el B1P5 para abastecer rollos de 30, entonces me daría, por ejemplo, 200 rollos de 30. Si fuese el único que me da los rollos de 30, me daría 200 rollos de 30. Pero fíjense que ese corte me da además 3 rollos de 18. No, aparte de tener un desperdicio alto, me da 3 rollos de 18. Y de 18 yo necesito solamente 175. Me va a generar una sobreproducción que va a hacer que capaz que minimice el desperdicio. Pero después con la sobreproducción, ¿qué hago? ¿Se entiende? Claro, costo de oportunidad grande se perdió ahí. No sé si llamarle costo de oportunidad, porque como no está puesto, ¿no? No está incluido como un parámetro de decisión, entonces capaz que no se lo ve. Pero terminemos de ver esto y ya les voy a plantear otros 2 funcionales, a ver qué les da. Sigamos con las restricciones. Sí, las restricciones tienen que ver con la demanda de rollos de cada tipo. Por ejemplo, dicen que el enunciado dice que la demanda de rollos de 45 centímetros son de 150 unidades. Entonces, yo viendo en la tabla, veo que los patrones de cortes que me aportan, digamos, rollos de 45 centímetros son el patrón 1 de la bobina 1, el patrón 2 de la bobina 1, el patrón 1 de la bobina 2 y el patrón 1 de la bobina 3. Perfecto. Entonces, eso es lo que pongo del lado izquierdo. Obtengo 2 rollos por el primer patrón, 1 por el segundo, 1 por el tercero. Bien. Y el mismo razonamiento para la demanda de los rollos de 30 centímetros, que es 200, no 2000. Y de 18 centímetros, que era de 175 unidades. Bien. Y de esa manera, corriendo ese modelo, ¿cuánta materia prima les hace falta? ¿Han corrido la solución? Sí, aquí está el Excel. Esta sería ya la solución.
Ajá. Nos dicen que, por ejemplo, de la bobina 2, que era 55 centímetros, Ujú. tenemos que hacer, aplicando el patrón 1, son 150. O sea, Bien. 150 bobinas de 55 centímetros aplicando el patrón 1. Y viendo acá los valores de la tabla, vemos que ya cumplimos con la demanda de los rollos de 45 centímetros. Sí. Y bueno, y a su vez, obtengo 150 rollos de 30 centímetros. Ujú. Después vamos que también sobre la bobina 2 se aplica el segundo patrón, un total de 25 veces, Ujú. y obtengo ya, digamos, 2 por 25, 50 rollos de 30 centímetros más, que sumado a los 150 anteriores ya cumple con la demanda de los 200, Bien. y a su vez obtengo ya 25 rollos de 18 centímetros. Bien. Y por último, el último corte o patrón que utiliza es sobre la bobina 3 de 45 centímetros. Ujú. Utiliza 50 bobinas Sí. y bueno, aplica este patrón de corte y obtengo, digamos, 3 por 50, los 150 rollos de De 18. 18 centímetros que me faltaban. Bien. Y bueno, ¿Y qué son 850? ¿cómo? Los Ah, 850 que muestra el esto es funcional. el desperdicio total. Bien, listo. Entonces ahí tienen la producción, que son los pollitos, la utilización de materia prima y tienen el desperdicio. Escúchenme, a esta reunión le quedan 4 minutos y medio. Entonces yo les voy a pedir que replantee cada uno el funcional para maximizar producción, ¿sí? Para minimizar cantidad de materia prima usada y para minimizar la sobreproducción. ¿Sí? ¿Han anotado? Perfecto, profe, sí. Sí, ya estoy anotando. Y necesito, para esto vamos a tener 20 minutos. Yo termino la reunión, vuelvo, pero en 20 minutos mostramos las 3 alternativas. ¿Puede Las tres. repetir, profe? Que no llegué a notar. Maximización de la producción, o sea, de la cantidad de productos terminados. Sí. Minimización de la materia prima usada. Sí. Minimización de la sobreproducción. Listo. ¿Listo? Bueno, empiecen a trabajar. Para aprovechar estos minutitos, ¿se entiende qué sería la sobreproducción? Sí, cuando se produce de más ya se cumple el objetivo por el cual se estaba produciendo y entonces hay sobra que no se la puede llegar a vender. Bien. ¿Cómo voy a identificar la sobreproducción? ¿Con el slack? Claro. Si fuese una slack, acuérdense que no le puedo poner una ponderación. Las slacks en el funcional van con coeficiente económico 0. En este caso no pueden tener coeficiente económico 0. Entonces tiene que ser una variable, digamos, que no sea slack, sino que sea una variable visible y que compense y que diga entre lo que produzco y lo que sobreproduzco, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre lo que produzco, que es lo que necesito para vender, para abastecer la demanda, y un excedente que es la sobreproducción, ¿verdad? O sea que lo que produzco en total va a ser lo que entrego, lo que me han pedido, más lo que produje de más. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo no entiendo bien cómo plantearlo al
de maximización, porque no me estaría faltando datos para plantear eso. A ver, cuando se habla de maximizar la producción, ¿cuál es la producción? ¿Cuáles son las variables que representan la producción? 45, de 30 y 18. A partir de las diferentes bobinas, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser la Sí. maximización de esas variables. ¿Sí? Digamos, no estoy considerando el desperdicio, sino solamente producir la mayor cantidad. O sea, tener la mayor cantidad de contaminados están representados por lo que sale de cada patrón de corte. Entonces, en el caso de acá, sería, por ejemplo, la cantidad de 45 que se cortan de 45 sobre los de 80, de 45 sobre los de 55, más la cantidad que salen de 30 cortando las bobinas de 100, de 80 y de 55, y así sucesivamente. Bien, bien. Ya entendí, profe. Estamos trabajando, profe. ¿Pero van bien? Si tienen Sí, alguna duda... con lo que preguntó Agustín hace rato, porque Por eso. Ajá. no lo estábamos viendo, digamos, a la que variable teníamos que maximizar. Uh-huh. Y en sí, bueno, después supongo que con lo de minimizar la materia prima, bueno, es otro desafío porque tampoco todavía no lo hemos puesto a pensar. A ver, ¿qué es lo que representa materia prima? Serían los 3 rollos, de 100, de 80 y de 55. Ajá, Bien. sí, Entonces esas serían las variables que tendremos que minimizar. exactamente. Bien. Profe, Diga. no entendí bien la verdad cómo hacerlo. El de producción puede ser que sea que por cada tipo de estilo de corte de la bobina tengamos un total de rollos producidos y a partir de esa cantidad lo multiplicamos en el funcional como hicimos. Exacto. Entonces, vos, si acá le estás llamando, por ejemplo, X1 a la cantidad, digamos, a un patrón de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué es cortar de qué manera? Parece que es sobre el de 100, cortar uno de 45, uno de 30 y uno de 18, ¿así es? Sí, profe. Bueno, entonces, por lo pronto, esa tabla está mal, porque vos no podés decir que unidad, ¿sí? Estás diciendo 1 por unidad menor o igual que 100, porque no estás hablando de un fraccionamiento de una sola bobina, sino que estás diseñando patrones de corte. Estás diseñando de qué manera cortar. No estás hablando de cortar cada una de las alternativas. ¿Sí? Bien. Por eso, entonces... Sí, era como para guiarme más o menos a qué bobina le pertenecía, pero sí, sí entiendo. Entonces, ustedes tenían el funcional original, que era minimizar la pérdida, la columna de pérdida que tenés acá. ¿Sí? Esa era el original. Sí. Ahora, cuando en la última columna vos pones, por ejemplo, en el X15, que cortando, debe ser el más chico, obtenés 3 rollos de 18, ¿verdad? Sí. Ahí está, sobre el de 55 obtenés 3 rollos de 18. Entonces, la maximización de la producción va a ser 3 por X15, que es esa manera de cortar. Sí. A ver, para todos. Acá,
Cada una de las X, o sea, X1, 2, 3, eso representa una materia prima, o sea, un rollo, una bobina, perdón, de 100, de 80 o de 55 cortados de diferentes maneras. Entonces, cuando digo minimizar la materia prima usada, voy a decir la minimización de la sumatoria de todas las X. Sí, eso también pensaba, Porque, pero por no ejemplo, estaba seguro. está bien, pero por eso les digo, les estoy explicando. Entonces, ahí voy a tener la minimización de las X, porque el contenido, el valor que va a tener X1, por ejemplo, si X1 sale 10, quiere decir que hay 10 rollos, 10 bobinas de 100 centímetros que la voy a cortar de manera que obtengo un rollo de 45, uno de 30, uno de 18 y tengo un descarte de 7. Entonces, funcional 1, minimización de pérdidas o de descartes. El coeficiente económico de la variable es la pérdida. Funcional 2, minimización del uso de materia prima. Entonces voy a tener la sumatoria de las variables. Funcional 3, maximización de la producción. Los coeficientes económicos van a ser la cantidad de producto terminado obtenido a partir de una materia prima. Por ejemplo, 3 por X1, 2 por X2, 4 por X3 y así sucesivamente. Y finalmente, ¿qué más les había pedido? Ah, la sobreproducción. Bien. ¿A dónde está la sobreproducción? No, ahí no, la verdad que estaba pensando, pero no llegué como... Entonces... Entendía lo que explicó lo del slack o de que se tenía que sumar acá, que iba a significar una sobreproducción por arriba de la demanda. Ajá. Pero no logré obtener el funcional de eso. Como, la sobreproducción va a decir, por ejemplo, en la primera restricción, dice X1 más 2X2 más X3 más X no sé cuánto, más X no sé cuánto, más, bueno, ahí están todo el lado izquierdo, más una sobreproducción de 45 igual a 150. Perdón, sí. O sea, yo voy a tener... Claro, porque cuando agrego una slack... sí, para hacer ahí, perdón, iba a decir, ahí me equivoqué, es menos, porque la restricción es de mayor o igual, entonces voy a tener todo el lado izquierdo menos una variable que representa la sobreproducción igual a 150. En la segunda, todo el lado izquierdo, que es lo que realmente se produce, menos la sobreproducción igual a 200. Y esa variable de sobreproducción es la que va a estar interviniendo en el funcional, minimizando. O sea que yo en el funcional voy a tener la minimización de la variable que representa sobreproducción de 45, más sobreproducción de 30, más sobreproducción de 18. ¿Solamente esas tres variables, profe? Y si son las tres restricciones... Pero con el signo... Perdón. Sería con el signo positivo, ¿verdad? ¿O negativo? Ah, bien. Positivo. A ver, profe, para acuérdense, pasar a ver, una diferencia. Una cosa es el coeficiente, el signo del coeficiente, otra cosa es el contenido de la variable. Cuando la variable representa cosas, no puede ser negativa. Que su coeficiente tecnológico, en el caso de las restricciones, sea negativo, es otra historia, porque está restando, solamente eso. Pero el contenido de la variable es positivo, una variable continua. Franco, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué entonces, para pasar en limpio, porque creo que entendí, pero más o menos, es que en este caso, como tenemos tres restricciones de demanda, el Z mínimo de minimización de producción va a tener tres
tres variables, ¿verdad? Exacto. Que eso irían adentro de la restricción como valor negativo, pero en el Z va como positivo, porque la suma de esos tres tiene que ser mínimo. Exactamente. Ah, listo. Bien. Exactamente. O sea, si yo tuviese que escribir la restricción, aquí la voy a poner así gruesamente, voy a poner, por ejemplo, la producción de 45, ¿sí?, menos la sobreproducción de 45 va a ser exactamente igual a la demanda de 45. ¿Sí? Y luego, lo mismo va a ser para cada uno de los otros productos. Entonces, la producción de, ¿qué más tenían? De 30. La producción de 18. Y finalmente, el funcional va a ser la minimización de ¿qué cosa? De la sobreproducción de 45 más la sobreproducción de 30 más la sobreproducción de 18. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, si yo tuviese que, a ver, formular, lo vamos a poner en verde, voy a poner que la producción de 45, y acá lo voy a poner con mayúscula, la producción de 45 es igual a la demanda de 45, o sea, lo que me piden, más lo que sobreproduzco de 45. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, tiene sentido. ¿Ahí se entiende más? Sí. ¿Seguro? ¿No me mienten? No. Bien, listo. Eso es. Entonces, por eso les digo que este signo, lo único que hace es poner un -1, un coeficiente tecnológico, o sea, una velocidad de aporte sería, una tasa de aporte, que resta. Pero lo que resta, o sea, el contenido de la variable es positivo. ¿Está bien? Sí. Bien. Pasemos entonces al último, que tenemos unos minutitos. ¿Alguien lo ha visto? El último, a la boda. A ver, Juan Pablo. ¿Profe? Sí. ¿Sí que? No, no lo tengo hecho al límite de la boda. ¿Quién ha intentado por lo menos? Profe, con mi grupo lo tenemos. El Bueno. ejercicio 6. ¿O alguno de los otros? No, muestro Dos. yo. Listo. ¿Quiénes son los de tu equipo? Yo, profe. Agustín Sánchez y Santi Llanana. Bien, listo. Así los hacemos hablar a los otros. Tiene un problemita, profe, no puede No hay estar. problema. Tuvo que salir. Pero estás vos, Agustín. No importa, Sí. estás vos. Me vas a ayudar. Sí. Ya está para que muestres, ¿no? ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Va, Bueno. yo veo. Bien. Bueno, este era el enunciado del problema. Nos decía que se quería organizar una lista de invitados. Sí. Y dice que buscaba, digamos, maximizar la ponderación. Y acá, digamos, ya están dadas, digamos, las restricciones.
Sí. Por ejemplo, la primera me dicen que el invitado JP no va a asistir a menos que lo haga el invitado LT. Y nosotros la planteamos esa restricción de esta forma. Porque bueno, cada variable representa, si son variables binarias, uno representa si se invita a ese invitado y 0 si no se lo invita. Bien. Entonces nosotros a esta primera restricción, JP no asiste a menos que lo haga LT. Le hemos planteado de esta forma. Y nos ayudamos, bueno, le planteamos en forma de tabla como para ver si se contemplan todos los casos. Bien. Por ejemplo, puede ser que ninguno de los dos asista. Puede ser que JP no asiste, pero LT sí asiste. Bien. Puede ser que ambos asisten. Y, por ejemplo, acá nos queda, digamos, en este caso nos queda 1 menor o igual que 0. O sea, la única alternativa que no se puede dar es que vaya JP y que no vaya LT. Claro, porque acá nos dice que JP no va a asistir. Exacto. Bueno, después la segunda restricción nos dice que JP no asistirá si PS y MG asisten. Perdón. Antes de que sigamos. Acá entonces la condición, la expresión JP menor o igual que LT se comprueba para cuando los dos valores son 0, se comprueba cuando JP es 0 y LT es 1, porque 0 es menor o igual que 1, se comprueba cuando los dos son 1, digo 1 es menor o igual que 1, y no se comprueba cuando 1 sería menor o igual que 0. Entonces quiere decir que la expresión JP menor o igual que LT sí representa la idea, el enunciado es. Lo único que tienen que tener en cuenta es que la expresión que queda finalmente es JP menos LT menor o igual que 0. Sí. Buenísimo, sigamos. Bueno, ¿Todos han entendido? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, después la segunda restricción nos dice que JP no asiste si PS y MG asisten. Entonces, a esa restricción hemos planteado de esta forma. JP más PS más MG menor o igual a 2. Digamos que no contemplan todas las combinaciones posibles, menos, por ejemplo, en esta última, cuando las tres variables sean 1. Perfecto. Porque nos está diciendo que los tres asisten, pero el JP no asisten si PS y MG asisten. Perfecto. Después la tercera restricción nos dice que PS no asiste si GP asiste. Y esa la planteamos de esta forma, de PS más GP menor o igual a 1. Bien. Por ejemplo, y de forma similar a la anterior, no nos contempla, por ejemplo, la combinación en la que los dos asistan, porque el mismo enunciado nos dicen que PS no asiste si GP asiste. Perfecto. Y después la última restricción que fue creo que la más complicada de plantear fue esta de acá. PS solo va a asistir si MG y LT asisten. Entonces nosotros la planteamos, digamos, de esta forma. 2 por PS menor o igual a MG más LT. ¿Por qué lo hicimos de esta forma? Porque si PS no asiste, digamos, del lado derecho puedo tener cualquier combinación. En cambio, si por ejemplo PS asiste, digamos que estoy forzando a que tanto MG como LT asistan. Bien. Y lo tenemos en el Excel, ya le comparto. Listo. Pero, ¿les ha servido al menos a ustedes las tablas de verdad? Sí, como para ver si la restricción contemplaba todos los casos. Porque todo lo que es binaria es netamente lógica. O sea, la lógica esa que ustedes veían en discreta, creo, en álgebra, no sé dónde, es totalmente lógico. Y la verdad que para comprobar que las expresiones representan lo que pide el enunciado, alguna vez se me ocurrió que una buena alternativa sería esta, y bueno,
creo que aclara. Para los que ni siquiera lo han intentado, les sugiero que practiquen, que lo vean, porque vamos a modelar bastante con binarias, porque eso hace que todo el sarro que tienen acumulado, todo, se salga. ¿Sí? Bueno, veamos entonces finalmente cómo se arma la lista de invitados. Ya le muestro eso. ¿Se ve el Excel ahí? Sí. Bueno, nos dicen que solo se invita a PS, AMG y LT. A los Ajá. otros no se le invita y tenemos la ponderación máxima que es de 800. Perfecto. Bien. Preguntas para los que han quedado ahí sin opinar sobre este problema. ¿Nada? Era más sencillo de lo que pensaba. No es perfecto. Yo por eso les puse ahí el ejemplo, ¿no? Creo que ningún libro lo muestra con tablas de verdad, por eso les he puesto ahí el ejemplito de las tablas de verdad. Pero, insisto, esto es para gente metódica que va siguiendo así cada uno de los razonamientos, pero sin apuro, ¿no? Así que les pido que vean eso y ya seguramente en un rato les voy a compartir por el grupo de WhatsApp los problemas para la semana que viene, que no son complejos en lógica, sino en datos, digamos, son de mayor envergadura nada más. Y la otra semana vamos a modelar con binarias, un modelado fuerte, por eso necesito que, como les digo, que saquen el sarro, hay que remover el sarro. ¿De acuerdo? Bien. Gente, entonces, profe, las clases de la semana que viene, que dijo del tema de la semana de ingeniería. Sí, yo voy a estar disponible en el horario de clase. No creo que esté generando reuniones de Zoom para estar sola, pero sí voy a estar, digamos, disponible. Cuestión que si me dicen, por ejemplo, por WhatsApp, queremos consulta, queremos preguntar, ahí abrimos el Zoom. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto, y consultas de lo que quieran, pero mientras tanto necesito que aprovechen para relajarse, para tomar fuerza. Bueno, profe. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces, chicos. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Tenga buen fin de semana. Igualmente, chao.